Hola, ¿cómo están? Y qué bueno que sigan con nosotros. En temáticas anteriores miramos sobre los prejuicios cognitivos dentro de la negociación y miramos algo muy interesante, el humor, la emoción y la negociación. Hoy vamos a ver un tema muy interesante que es uno de los pilares dentro de las negociaciones y es que, ¿qué se comunica durante la comunicación? Así que, no siendo más, vamos por ello. Pero primero debemos entender o conocer qué es la comunicación. La comunicación es un proceso en el cual se intercambia información, receptores y emisores, ¿cierto? Todo el tiempo siempre estamos en medio de la comunicación. Lo hacemos de diferentes maneras, pero lo ideal es brindar un mensaje y obviamente que nuestro receptor reciba el mensaje que queremos brindarle. Recordemos que también la comunicación es una técnica donde los negociadores desarrollan habilidades para obtener una negociación integradora y ellos también desarrollan tácticas como estrategias y a la vez estas son recíprocas. En pocas palabras, ¿qué es lo que queremos decir? Que si usted o su negociador tiene de acuerdo a unas políticas, a unos lineamientos, a una filosofía institucional bien desarrollada y bien establecida, podemos entender que todos los negociadores desarrollan habilidades integradoras. Recordemos que es la habilidad integradora, que es el ganar-ganar, ¿cierto? Jamás el ganar o perder. Recuerden que en un contexto real, pues todos nos ponemos a trabajar en ese ámbito y siempre buscamos que ambas partes, o en su mayoría, ganemos de la mejor manera. Entonces, en este orden de ideas, lo que los negociadores buscan es como esa táctica de ganar-ganar para ambas partes. Y cuando usted lanza esa técnica de ganar-ganar, automáticamente la persona receptora de ese mensaje recibe y lo devuelve con la misma intención, desarrollando que usted obviamente también va a ganar al igual que su otro referente. Recordemos que también existe algo que se llama oferta, contraoferta y motivos. Siempre en una negociación vamos a manejar una oferta y nosotros siempre vamos a desarrollar una contraoferta. Y vamos a tener esos motivos. Lógicamente hay que respetarse ambos motivos porque una empresa tendrá unos motivos y nosotros tendremos otros motivos. En el aspecto de los negociadores requieren dos cosas. La primera, ellos siempre prefieren motivaciones y siempre las comunican durante la negociación. Por ejemplo, dicen yo quiero esto. Yo quiero, podríamos decir algo como, yo quiero que me den el 50% de las utilidades, yo quiero que tener mayor participación de mercado, yo quiero que me den un sueldo de X o Y valor. ¿Sí? Siempre un negociador va a estar en perfecta comunicación. Eso hace que el comunicador o el negociador se motive, esté siempre proactivo y esté siempre dispuesto a desarrollar una negociación muy activa. Y también que haya una estructura comunicativa. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que a veces los cambios de los negociadores se desarrollan por factores internos o externos, ¿cierto? Por sus necesidades, por sus satisfacciones o muchas veces ellos se cambian de un bando a otro. O sea, hoy soy distributivo, ahorita voy a ser integral y viceversa. Pero lo que un negociador en esta etapa lo que busca o lo que se cree que debe buscar es una estructura de comunicación. O sea, que si empezamos como integradores, pues bueno, terminemos como integradores y que ambas partes lleguen a un buen acuerdo. También debemos entender que hay una información de opciones, ¿sí? Esto lo incluye en el proceso de la información. Es cuando desarrollamos las MAPAN, las MAPAN más efectivas ganan, ¿cierto? Recuerde que son esos momentos donde hay mayor atracción. Eso es una MAPAN, donde existe la mayor oferta o la oferta mucho más atractiva, ¿sí? Recordemos que en este aspecto, en el proceso de información que aparece, las mapas más atractivas son las que siempre ganan, ¿sí? Y muchas veces los negociadores cuando tienen una mapan o una oferta atractiva dentro del contexto de negociación, siempre tratarán como que de protegerla porque saben el valor que tiene. Pero también hay que entender en cuenta que si tanto ambas partes llegan a un acuerdo y las dos mapan están de acuerdo en la negociación, simplemente todo se llevará a cabo y de ese modo se desarrollará un mejor acuerdo.
Tengamos en cuenta que también la información se maneja de resultados, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que muchos de los negociadores, a veces ganen o pierdan, ellos siempre van a evaluar esos resultados. Si es positivo, puedes decir, wow, bien, gané, la negociación salió como yo esperaba, ¿qué debo mejorar? O estoy bien, ese es el modelo o el diseño de negociador que yo debo manejar. En caso si la recepción es negativa, hacemos lo opuesto. Decimos, fallé, ¿qué debo mejorar? ¿Cómo lo debo mejorar? Miren que hay dos escenarios totalmente distintos, ¿cierto? Pero un negociador siempre tiene que analizar ambas partes para una mejora continua, para que esto se desarrolle de la mejor manera. Hay muchos negociadores que cuando manejamos la parte negativa, lo que hacen es simplemente entrar en un ciclo de depresivo y de autodestrucción. Me refiero a destrucción comercial, ¿no? O sea, empieza a autodestruirse diciendo que yo no soy un buen vendedor, diciéndose, desestimando su profesión como tal, cosa que no debe ser, no debe ser así. Lo que debemos hacer es, ganemos o perdamos, desarrollar una evaluación con criterio para que mejoremos con el tiempo y lógicamente si hay cositas que pulir, se pulan. Ahora vamos a manejar lo que son las razones sociales. Bueno, un negociador o se le conoce a razones sociales a esa parte donde se da una explicación por la cual se maneja o se dice el razón de la situación. Dentro del negociador existen tres estilos de explicaciones. Las explicaciones atenuantes, las explicaciones de circunstancia o exoneración y las explicaciones de red limitación. ¿Sí? En las atenuantes quiere decir, bueno, este es el escenario que me tocó y nos vamos a esa parte. Cuando hablamos de explicaciones de circunstancias o de exoneración, quiere decir, bueno, yo me exonero porque pasó estas situaciones, así que yo no puedo hacer mucho. Y cuando hablamos de redelimitación, quiere decir que encontramos unos factores externos que nos limitan en ciertos aspectos y nosotros damos la razón por el cual la negociación no se llevó a cabo. No se llevó a cabo la negociación porque las condiciones no fueron adecuadas, porque factores externos no lo permiten. La comunicación debemos entenderla que es un proceso para mejorar la situación. Muchas veces las charlas rompen los hielos. Este tipo de comunicación como proceso se maneja mucho más cuando las negociaciones son con personas muy cerradas, ¿sí? Que no permiten sugerencias, que no permiten un desarrollo. Con ellos se trabaja mucho esta técnica o esta táctica, como ustedes quieran llamarla, ¿sí? Y la charla es el mejor proceso para romper el hielo, para que esa persona empiece a desarrollar esa confianza y también a la hora del momento de desarrollar la negociación se haga de la mejor manera. ¿Qué debemos comprender? Bueno, que los negociadores son personas conscientes y adaptativos, que es importante lo que se dice y cómo se dice, y que debemos tener la mayor información posible al momento de desarrollar una negociación. Bueno, espero que les haya gustado mucho esas temáticas sobre qué se comunica durante una negociación. Ahora ya lo saben. Ahora es momento de que ustedes empiecen a desarrollar ese estilo propio de negociadores y lo pongan en práctica en un contexto real. Recuerden que esto más se lleva a la práctica que a la teoría como tal. Y así que no siendo más, los espero en una próxima. Hasta pronto.